Ok, buenos días, bueno, buenas noches seguramente para cuando ustedes lo estén viendo. Clase de Zohar, Parshat Bejukotai. La porción de esta semana es algo extraña respecto al hecho de que en el comienzo, la porción comienza diciendo si es que eh, van a prestar atención a las ordenanzas que les prescribo hoy. Básicamente lo que dice es, se van a portar bien y van a hacer lo que, lo que está escrito en esta Torah. Van a tener una serie de recompensas que van a estar, van a poder vivir en paz en el lugar en la tierra donde habiten, van a tener lluvia en la época correcta. Y después hay otra y si no van a portarse bien, es decir, si no van a hacer caso a lo que dice la Torah. Ahora, lo primero es algo que eh, cuestiona, es cómo es esto de que si hay, vamos a imaginar, vamos a ver, o sea, la imagen de un que le entrega a la gente este documento, la Torah, dice que, y es supuestamente es Dios, ¿no? Es la ley suprema, les dice que para que sea una recompensa. Y esto sobre todo porque les ofrece, quiere hacer que es de carácter material. Es decir, le está diciendo, pórtense bien, que si lo hacen, eh, van a tener ciertas recompensas, pero las recompensas no son iguales, las recompensas son de un carácter físico. Y esto le llama muchísimo la atención a Larry. Esperen un segundito que ubico la lectura. Y lo que empieza inmediatamente a describir el Ari, vamos a tener un justo amaneciendo. Eh, Creo que esta no tiene cortina. Creo que me va a empezar a dar el sol directamente en la cara. Pero bueno, eh, cuestionamiento de si es correcto o no que haya este tipo de recompensa, el Ari explica que esto está directamente relacionado al tema de la transmigración de almas. Sí, que no tiene nada que ver, no hay un tema de recompensa directa y una recompensa económica o física con, eh, con la recompensa. No se olviden que es una continuación de la porción de la semana anterior. Eh, y en realidad de lo que está hablando es respecto al de qué realidades a qué realidades viaja la alma de nuestro propio. Poca gente se cuestiona en el mundo por qué le toca nacer en una familia rica. ¿Sí? Cuando una persona nace en una familia que tiene mucho dinero, rara vez alguien se lo cuestiona. Ahora, cuando a una persona le toca nacer en un lugar pobre, donde no hay... y todo esto muchas veces se pregunta por qué me tocó eh, esta situación de vida, aún cuando les toca padres que lo maltratan. ¿Sí? Se pregunta por qué justo a mí me tocaron estos padres o esta familia o este entorno. Eh, pero es importante distinguir esto porque mucha gente comete el error de pensar que la motivación por el cual deberían de estudiar Kabbalah o de acercarse a la Torah tiene que ver con una recompensa física. Muchísima gente estudia espiritualidad buscando fisicalidad. Y uno dice, no, eso no es lo mío. Pero sí entiendo que hay gente que
entiendo que hay gente que no le va bien económicamente, que si va a comenzar a estudiar Kabbalah de golpe le va a empezar a ir mejor. Y no es esa la única forma mediante la cual estudia espiritualidad buscando fisicalidad. Cuando la persona no busca dinero, pero está buscando su alma gemela, la mayoría de la gente percibe la cuestión de las relaciones de parejas a través de lo físico más que de lo espiritual. Entonces es muy constante ver esto, ¿sí? Que la gente se acerca a la espiritualidad de recompensas físicas y, a ver, vamos a ver si moviendo un poco esto, buscando recompensas físicas y de alguna forma pareciera ser que la porción de esta semana promueve eso. Y no solo eso, sino que también nos encontramos con que hay un montón de gente que accionar sus academias de lo que enseñan o lo que sea, dejan que esta es la forma en cómo uno gana dinero, esta es la forma en cómo uno encuentra esa alma gemela, consigue eso que está buscando. Ahora, lo interesante es que muchos pudieran decir de que Kabbalah aplicada es lo mismo, ¿sí? Y a muchos les sucede que interpretan y luego vienen y me reclaman, me dicen, pero mira, yo ya hice esto, ya hice lo otro, ya... Un chico que había escrito por Facebook que me dice, me quedé toda la noche despierto mirando las letras de un libro que no soy, ¿sí? ¿Dónde está el dinero? ¿Sí? ¿Dónde está lo que yo estoy buscando? Y es algo muy sutil, pero la espiritualidad es a un nivel de dominio sobre la fisicalidad. La forma que se logra ese nivel de dominio es haciendo que esa fisicalidad sea de tu espiritualidad. En el momento en el que esa fisicalidad jefe, hay no sé exactas ahora, pero hay una diferencia de la cual el Zohar habla mucho, que habla del jefe o del amo y del súbdito respecto al intelecto o a las emociones. Si la razón por la cual estás estudiando o estás tratando de hacer algún cambio en tu vida es para conseguir eso físico, estás haciendo que eso físico sea jefe y el esclavo no tiene dominio sobre. Entonces, en la forma en que uno domina es uno siendo jefe y eso físico, porque nosotros lo único que somos es nuestro espíritu. Y eso físico debe ser el esclavo, es decir, debe ser el que tiene poca importancia, por llamarle de alguna forma. Ahora, es muy sutil porque me pasa que veo gente que hace cambios, que están trabajando y que deberían de tener otro tipo de resultados en sus vidas, pero están esperando que esos resultados ocurran solos. Es decir, están esperando, ellos están haciendo un trabajo espiritual y están esperando que el trabajo espiritual solo se encargue de conseguirles un mejor trabajo, de acercarles a su alma gemela, ¿sí? Y es algo que la persona tiene que guiar, ¿sí? El hecho de que la luz esté llegando y de que la persona tenga mucho mérito quiere decir de que ese mérito se va a manifestar físicamente. Es el trabajo de la persona el guiar. Tendría que publicar. Voy a ver si lo publico en mi personal. Búsquenlo ahí. Hay un listado de
Se llama hay un listado que hizo que es muy interesante, que hizo Peter Diamandis, que él le llama las 28 leyes de sus 28 leyes de cómo ser un entrepreneur, cómo se dice, un emprendedor. Y es sumamente interesante ver. Es un tipo que yo sepa, no sé, nunca estudió Kabbalah en su vida, pero probablemente y el crecimiento de alguna vida anterior. Y es muy interesante ver leyes de cómo funcionan las cosas. Publicar en mi Facebook para el que lo quiera entrar a ver. Pero la idea es que uno tiene que tener primero esta entereza, intelectual y emocional, que es el que se adquiere a través de la espiritualidad. Después tiene que querer hacer algo con eso. Ahora, el gran problema que tiene es que si el trabajo espiritual es verdaderamente, te va a empezar a dar más el estudio, la emoción entera, tu estado de ser te va a empezar a dar más satisfacción por sí mismo que el deseo de aquellas cosas físicas que tal vez buscabas. Y la razón por la cual eso sucede, generalmente la razón por la que los buscabas era por una razón egoísta, que esa razón es egoísta. El estudio o la verdadera espiritualidad lo que va haciendo gradualmente, haciendo el ego y te va sacando las fuerzas o las ganas de hacer eso que pensaste que querías. Que la persona siga viviendo en una situación de pobreza y que tenga una gran riqueza espiritual. La diferencia es que deja de sufrirlo. Ahora, eso no quiere decir de que él no pueda salir de esa situación de pobreza. Lo que está sucediendo ahora es que no le interesa. ¿Por qué? Porque la razón por la cual quería salir inicialmente de esa situación de pobreza era por un deseo netamente egoísta, un verdadero propósito, ¿sí? un propósito ayer hablábamos, estoy con mis hijos, y pasamos por una zona residencial donde hay casas muy muy grandes y muy majestuosas. Entonces una de mis hijas dice, no me puedo imaginar cómo sería tener tanto dinero. Entonces le digo, si no te lo podés imaginar, no lo vas a tener nunca. Y me dice, no, pero no es que es algo que yo desee, no es, no, para mí no es tan importante tener tanto dinero. Entonces le digo, no, la verdad que no es tener dinero, pero sí es necesaria si uno tiene ideas o cosas que quiere hacer por el mundo, y la mayoría de las cosas que uno tiene que o puede hacer requieren de algún nivel de un consenso de energía detrás del capital que el resto de las personas reconocen y que por cierto le dan poder. Es que iniciación de 10-15 minutos y a la conclusión me dice, bueno, si es para eso, entonces sí. ¿Sí? Y la verdad es que es así. Tener mucho dinero, por ejemplo, es un liability, ¿cómo se dice? Es una carga, es una responsabilidad, pero sí, entonces sí. Y de lo que se trata es eso, de que valga la pena. Un segundo. Un par de secciones interesantes, porque parte de estas bendiciones que supuestamente, o esas de las que habla la Torah, el Zohar las explica. Un segundo. Lo tengo aquí en el teléfono.
Segundo, quiero encontrar el orden. Ok. Bueno, quería encontrar primero una sección que habla sobre el tendrás paz en la tierra en la que habitas, pero no lo estoy... Bueno, empecemos con esta sección. Dice el Zohar en la porción de esta semana, dice, ven y mira. Ya ha sido explicado de la siguiente manera. El hombre pobre está constantemente adherido al juicio y todo aquello que él come es a través del juicio. Y ese lugar donde él está es llamado sí, rectitud, ¿sí? Un lugar justo. Dice, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Malhut, tal como está escrito es una sección que leemos en los rezos y proviene de los Salmos, del Salmo 102, versículo 1. Dice, es una frase que empieza diciendo la plegaria de un pobre, cuando se desmaya. Esta plegaria refiere al tefilín que nos ponemos en el brazo izquierdo, que también es llamado Malhut, que cuando no está unido con Zeir Anpin es pobre, y al ser pobre, dice, es llamado justo o justicia. Dice, aquel que da caridad al pobre hace que el nombre del sagrado, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, se unifique apropiadamente en los mundos superiores, puesto que él está uniendo a Malhut con Zeir, y desde ese lugar está haciendo que todo florezca o que todo o reciba infinita abundancia, puesto que dar caridad es en sí el árbol de la vida, ¿sí? Que también es llamado Zeir Anpin. Y dice, y lo que hace la caridad, por eso es llamado tzedakah, es que precipita sobre Malhut justicia. Sí, muchas veces nos preguntan, tenemos este problema de que creemos que el mundo no es justo, ¿sí? O que la realidad que nos rodea no es justa, o que cómo puede ser que pasan tales y tales cosas, o cómo puede ser que todavía no tengo lo que me merezco. Bueno, una de las razones es por falta de implementar justicia en el mundo. Y de la forma en cómo un ser humano implementa justicia en el mundo es con su propia tzedakah, ¿sí? Que también quiere que en hebreo también quiere decir. Dice, y esto es lo que hace, este es el producto, nada más y nada menos que la unión propicia entre el Zeir Anpin y el nombre sagrado, ¿sí? Y esto es algo que
durante todo el proceso tiene el concepto de justicia y el concepto de tzedakah. Desde Atzilut, si prestan atención al curso Los secretos místicos del éxito, la emanación en sí es de una idea de un determinado sustento que mejore la realidad. No, siempre es de esta manera. La idea es que directas a que a través de la idea uno pueda dar una mejora en el mundo de Malhut. Okay. Entonces, la idea en sí es que termina habiendo una recompensa física en este mundo en el que estamos. Y la recompensa física no existe y ocurre, pero la recompensa física tiene que ser pensada en pos de otras personas que reciben la recompensa física de la unificación del nombre. Dice, y por eso sabemos que a donde y no sé si quedó a la luz o se entiende fácilmente, pero la idea del hombre pobre, un hombre que no tiene dinero, es un hombre que logró unificar Zeranpin y Malhut, y donde él está, además de que hay justicia, hay una porción de juicio severo, es decir, lo que sea que el tipo hace, recibe su... Entonces, pero como la persona está desde un lugar de unificación, desde Rampin y Malhut, es decir, de unificación del nombre, está en un lugar de santidad, todo lo que él recibe es perfecto, no hay demoras en el tiempo, no hay... hice tal y tal cosa y dónde está lo que me merezco. Todo ocurre inmediatamente porque hay una situación de juicio severo, es decir, de que lo que sea que él se merece lo recibe, y lo recibe en el momento, pero lo recibe porque él es un hombre pobre, es decir, ¿de qué es pobre? Medios, es pobre de deseo egoísta. ¿Sí? No, esto es algo que está muy elaborado en algunas secciones explicado en algunas secciones del Ari y Rabashla, que hablaba mucho de esto, pero la idea del hombre pobre y esta idea de una plegaria, la plegaria del hombre pobre cuando se desmaya, es cuando se desvanece o se desmaya el deseo, el ego, el deseo egoísta, y queda esa esencia de hombre pobre. Dice el Zohar, continúa diciendo, dice, ¿quién es un hombre pobre? Es el hombre que no tiene nada, ¿sí? Pero no es que no tiene nada físico, sino que no tiene nada para él, solo para él. Y por eso él entiende que él no tiene nada excepto aquello que hace. Es decir, es una persona que no siente posesión sobre las cosas físicas y mucho menos sobre las personas. Dice, y es el lugar en donde él se para, es un lugar de absoluta recepción. ¿Sí? Él se convierte en Malhut, se convierte como en la luna, que lo único que hace es recibir constantemente la luz del sol, que es Zeranpin, y cada vez se hace más grande a medida que más refleja. ¿Sí? Es por eso digo sutil, porque porque la verdad es que la Torah es bastante confusa cuando habla del tema de esto, y cuando leemos la porción de esta semana, que la gente pobre en el mundo es pobre porque ha sido castigada y la gente rica
porque está escrito en la Torá de que habrá una recompensa, esa gente son más justos o están más cerca de cumplir con la Torá. Y en realidad no es así. Al hombre pobre del que se refiere la Torá acá no es el tipo que no tiene para comer. La Torá está hablando del hombre que es pobre en el sentido de deseo de recibir para sí mismo, y la persona puede ser un millonario pobre, pero no como nos han querido vender esa idea corrupta, sobre todo desde la Iglesia Católica, en donde es tan común escuchar esto. Es más fácil que como es el dicho, que un camello pase por el agujero de una aguja a encontrar un rico en el reino de los cielos. ¿Sí? Eso es toda una corrupción. Bueno, sí, es cierto si se interpreta de que el rico sea egoísta o de ego. ¿Sí? Esa persona seguro no lo vas a encontrar en el reino de los cielos. Y al hombre pobre sí. Pero el hombre pobre no es el hombre que no tiene dinero. La persona puede ser un millonario y ser pobre de deseo egoísta. Y esa es la razón por la cual él es un millonario, porque tiene eh, eh, porque tiene que tener los medios para, para dar la caridad que él da. Y la caridad que damos nosotros, que es eh, el 10% de las ganancias. Cuando una persona realmente tiene el poder de que todo lo que él hace sea caridad, ¿sí? Y como concediendo esta cosa que es incidental, que es así casi sin mayor eh, importancia, no sé, algunos miles de millones de dólares. Pero eso no es lo importante, ¿sí? Porque lo importante es lo que la persona hace. No es lo que la persona tiene, es lo que la persona hace. Y si la persona con esos miles de millones lo que hace es todo el tiempo crear cosas nuevas que ayuden a la humanidad, desde arriba eso es visto como un hombre pobre, ¿sí? Pero no el hombre pobre es... pocas cosas me molestan tanto que esa corrupción que hay dentro de la religión de dignificar la pobreza física. La razón por la pobreza física, desde el lugar de riqueza de ego que tienen, capaces de elevar chispas de luz y no son capaces de transmigrar esas chispas, entonces ellos no merecen tener recursos, ¿sí? Esa gente son normalmente la gente más miserable que hay, ¿sí? Ahora, no quiero decir de que no haya gente humilde hay gente que directamente, por el tipo de trabajo, por lo que ellos tienen para dar, por lo que ellos hacen, no requieren de capital, y muchas veces cuando lo requieren lo consiguen de terceros. Eh, ¿Sí? Se da gente no sé, como la Madre Teresa de Calcuta, eh, que en realidad tenía acceso a cientos de millones de dólares, pero que ella en sí era una persona pobre. Eh, es- Podemos seguir hablando de esto una hora, porque es muy, muy sutil, pero lo que quisiera que se rompa es esa idea de que, ay, sí, lo que pasa es que son ricos pero en realidad son pobres de espíritu, y habría que ver cómo se sienten internamente, si son ricos, si tienen mucho dinero. Hay una... Hay un... y el seguro no deben ser felices es una excusa que ponen los que quisieran tener dinero de utilizar ese sustento para transmigrar chispas de luz. Llega los medios y buena excusa pensar que los ricos son infelices. Esperen un segundo que voy a ver si puedo bajar esta cortina. Un segundo.
poquito mejor. Algo de mejora tuvimos, tenía el sol en la cara. Ok. La siguiente sección se me quejaron los otros días gente de... No les voy a decir de dónde, pero que dicen que se duermen cuando yo leo en las clases de Zohar, que por qué no preparo una... ¿Por qué no me preparo para la clase? ¿Sí? ¿Por qué no lo doy? ¿Por qué no estudio primero y después doy el contenido que sea una explicación del contenido, no leyendo directamente del Zohar o de los escritos del Ari? Y solo que si le pasa eso a la persona es porque todavía no está lista para estudiar Zohar, porque, porque, porque lo que nosotros hacemos en la clase de Zohar no es reembolsamiento. Lo que nosotros hacemos en la clase de Zohar es sentarnos a estudiar juntos. Por eso también es interesante, alguien me había preguntado, eh, eh, ¿vas a estar en la clase este lunes? Entonces le digo a la persona que no iba a estar. Y me dice, bueno, así le aviso a la gente, así no tienen que venir hasta acá a ver la clase de Zohar y pueden verla directamente en su casa. Y la verdad es que no es lo mismo, porque la idea de estudiar es hacerse juntos con un grupo de personas literalmente a estudiar, ¿sí? Eh, eh, y porque lo que estamos haciendo no es, la clase de Zohar no es un producto que nosotros vendemos y ponemos en internet para que la gente compre. Espacio, vamos a producir un contenido, a estudiar. Y la gracia es que el conocimiento, el conocimiento, lo que estamos buscando precipitar, ocurra en medio del deseo que se arma por la gente que está en sí tomando la clase. Con lo cual, incluso si yo no estoy ahí en persona, siempre es mejor que haya un grupo de gente, al menos 3 personas juntas estudiando. hay una energía para estudiar Zohar o Torah en general. El ángel de la muerte no tiene espacio en esa mesa. Así que aprendan a tener paciencia o esperen a estar listos para tomar clases de Zohar. Estoy buscando una serie que la había... Hoy estoy con pocos recursos tecnológicos, estoy con una sola computadora y estoy viendo esto en el teléfono. Ok, seguimos.
Me costó unos minutos encontrar la sección, así que la vine a buscar acá en la... Ok, en la sección, en el versículo 42 de la sección de esta semana, tenemos de la misma forma que la porción, y si cumples con mis estatutos, te ocurrirán todas estas cosas buenas, estas supuestas recompensas, que quisiera no olvidarme que una de las recompensas que dice es esto de vivir, de que tendrás paz en la tierra en donde vives. No quiero olvidar de explicar eso, pero en el capítulo 26, versículo 15, dice mis estatutos. Esto es una serie de casi maldiciones ¿sí? Para la parte que supuestamente odia los estatutos. La discusión diciendo, un versículo de Mishlei 3:11 que dice, mi hijo, no rechaces el castigo de Hashem y tampoco te preocupes. Israel es tan amado por Israel que él, que el Creador, desea castigarlo y llevarlo por el camino correcto. De la misma forma que un padre lo hace con su hijo porque siente amor por él y no quiere que se desvíe. Amor por ellos, por Israel. Dice su vara está siempre en... tenemos una comprensión de gente. Su vara está siempre en la mano. Y no deja que... recuerdan la imagen, ¿se acuerdan la imagen de la vara, del bastón de los milagros que hizo en Egipto? Todos estos los... Tiene la forma de la letra Vav, ¿sí? Es como una letra Vav. Y la letra Vav corresponde a Zeir Anpin, de formación, al mundo emocional. Entonces esta idea de que está siempre con su vara en la mano, y la idea de Zeir Anpin, la esencia de Zeir Anpin es la generación de la columna central. Por eso esta idea de para no dejarlos que vayan ni para la derecha ni para la izquierda. Y la forma, el lugar desde donde castigo es desde su propia emoción y desde la formación, es decir, desde lo que se forma en su vida, los efectos, lo que termina ocurriendo. Esa es la vara, ¿sí? La vara de Dios es Zeir Anpin. Ahora, es tanto el amor. ¿Qué quiere decir el amor? Está la unidad. ¿Se acuerdan que la palabra ahava, amor, y la palabra ejad tiene el mismo valor numérico? Es tanta la unidad que hay entre el nombre Yud-Kei Vav-Kei y la gente que proviene de Atzilut y de Briah, ¿sí? El Kaal Israel, que la vara siempre está presente para precipitar lo que sea que la conciencia de la persona, sea que la persona esté de amar los preceptos y de tratar lo posible para su vida y para el entorno, de ser un agente de cambio para su entorno, o si la persona está en una conciencia de que odia los preceptos de la Torá, está la unidad que hay, está el amor que hay entre Yud-Kei Vav-Kei y las personas que son del Kaal Israel, de Briah o de Atzilut, que para ellos la vara, Zeir Anpin, siempre está funcionando y siempre está ahí. El castigo para aquellos que no son Israel, o lo que es acá como que es una especie de castigo, si el que no es de Israel no tiene este beneficio de que Dios lo esté probando todo el tiempo, castigando todo el tiempo. Es justamente lo contrario. Para las almas que no han evolucionado todavía lo suficiente para conseguir la unificación del nombre,
la vida que tienen a su alrededor es aleatoria, no es tan directamente proporcional al lugar en donde está su conciencia. No así para aquellos que tienen almas de Israel. Lo que sea que en el lugar en donde sea que están en conciencia, que los rodea de Dios, ¿sí? Ese es el que diga o que, ¿sí? Que reprueba para que no vayan ni para la izquierda ni para la derecha, porque la esencia del Zeranpin es el centro, ¿sí? Y todo termina precipitándose en Malhut. Ahora, esto es una cosa que les cuento, a mí me llama siempre mucho la atención, y lo cuento ahora porque tenemos en menos de un mes nuestro viaje místico. Y como todos los años, sí, tenemos un grupo muy diverso de gente que viene de muchos lugares, de democracias distintas, con culturas distintas, con incluso distintas formas de hablar el español, con lo cual a veces es muy pintoresco las conversaciones, entender lo que cada uno quiere decir cuando dice tal y tal cosa. Pero también se da acciones entre los pasajeros, ¿sí? Una de las razones, nosotros no armamos de 3 personas, es decir, está disponible, pero tiene que ser que viene al viaje quienes se ponen de acuerdo con 3 en una habitación. Es porque 2 ya es demasiado. 2 personas en una habitación durante 15 días y 3, bueno, obviamente a veces la irritabilidad de la gente. Y siempre que hemos tenido problemas en donde alguien quiere cambiarse de habitación, es de una habitación. Pero sucede esto, ¿no? Que se dan situaciones, hay asperezas entre la gente y aparte Israel es un lugar muy intenso donde todo se intensifica. Las más pequeñas se hacen enormes. Las alegrías más pequeñas, discusiones más pequeñas se hacen grandes discusiones. Todo es sumamente intenso. Y muchas veces cuando ocurren esas cosas la gente trata de venir a mí. De todas formas tenemos, quédense tranquilos los que vienen al viaje, todos los días o día de por medio hacemos unas especies de reuniones en donde limamos asperezas, donde se hablan los temas. Y es más, este año estamos van en el viaje una persona que específicamente va con esa función, ¿sí? Con la función de ver en qué estado se encuentra el grupo, cómo están con situaciones que puedan ocurrir entre las personas. Pero lo que es interesante es que la gente enseguida trata de involucrarme en eso, que yo les diga quién tiene razón ni quién está equivocado, ¿sí? Y muchas gracias, porque gracias cuando lo hago, es que las personas están discutiendo algo y yo cuando intervengo, en lugar de darle la razón a uno o a otro, trato de hacer que se peleen más, ¿sí? Lo que yo hago es que cuando uno explica el punto de vista, le doy la razón, incremento la molestia a la otra persona. Y cuando la otra persona me da su punto de vista, hago lo mismo hacia el otro lado, ¿sí? Pareciera como que estoy tratando de hacer que se peleen aún más. Y la mayoría de la gente en el momento no lo entiende. Y se enojan y se ofenden. Y a mí me resulta sumamente divertido, pero no porque me resulta divertido que ellos se peleen. No entienden lo que hace este viaje místico. Entra a este viaje con una expectativa. Tienen una expectativa de que cambien cosas en su vida. Esperan cambios. Y la gente que le saca provecho a este viaje y que entiende de qué se trata, tenemos casi todos los años. Y gente que una vez que viaja por primera vez, enseguida están viendo cómo van a hacer para viajar el año siguiente. No por el viaje en sí, sino por lo que les ocurre en su vida el año siguiente después de haber hecho el viaje. Pero con una expectativa. Quieren que ocurra, que algo cambie. Y después no entienden, o quieren que algo cambie en ellos mismos también,
qué es lo que les produce esos problemas o eso que no se manifiesta en su vida. Y la gente que va al viaje son gente que vienen del Kaal Israel, ¿sí? Es gente que tienen almas que son de Israel. Y esa gente tiene que saber que un estado de amor con Yud-Kei Vav-Kei, no un estado de amor de que Dios me ama, no, de un estado de unidad. Y en ese estado de unidad se pitan las cosas al mundo físico. Ahora, cuando llevas a estas personas que la tierra de Israel es Malhut, es Nukva de Zeir Anpin, es el lugar de manifestación del sistema de Zeir Anpin, es por donde entra la luz al mundo. Esas cosas, el espejo, se hace una televisión en 4K, ¿sí? Pues es de altísima definición, con todos los detalles, con todo, y lo que se le esas dificultades, esos problemas, esos desafíos que se le presentan con otras personas, eso es exactamente lo que ellos, y en el momento que lo tienen enfrente, ¿sí? Ellos pidieron un cambio y ese cambio se da a través de otras personas y se da a través de un desafío, alguien que se te planta enfrente y te dice: estás equivocado, no me gusta la forma en cómo haces las cosas, te crees que sos tanto, te crees esto. A veces no pareciera ser como que la discusión no tiene sentido. La persona que pidió ese cambio, las personas involucradas, prestaran atención a lo que quieren cambiar, ni han pensado cambiar a él, van a ver que eso sin sentido que cuando es exactamente la cosa que ellos hacen en sus vidas, no cuando están en Israel o cuando están ahí, que están tratando de portarse bien porque están en un grupo y no quieren quedar mal ante personas que no los conocen, pero son exactamente las cosas que hacen en su familia, en su trabajo, que pidieron poder, y que la unidad, la unión de Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut cuando estás en Israel es inmediata. Es inmediata y es sumamente efectiva. Por eso, bueno, a los que vienen al viaje ya van a ver que no va a faltar oportunidad de que te hagan querer participar de alguna discusión que hay entre roommates o entre gente que de repente no se lleva tan bien. Y es muy interesante porque hay gente que hace años que se conocen y que incluso gente que ha viajado junta, pero cuando están en Israel, la intensidad de la unificación que hay entre Zeir Anpin y Malhut precipita de una forma tan contundente el electo de la persona a la manifestación física, que es divertido. Me da pena que la gente lo sufra y que no le saque provecho, pero me resulta divertido porque es tan fácil ver desde afuera que eso que les está ocurriendo no tiene nada que ver con la persona con la que les está ocurriendo, sino que es eso que pidieron corregir en sus vidas y que no están pudiendo darse cuenta, porque claro, es tanto más crujiente la imagen, ¿sí? ¿Vieron cuando se ve algo que uno ve todo? En Israel la manifestación no es en HD, es en 4K. Bueno, ya lo van a ver. Bueno, por último, quiero encontrar la sección, si me esperan un segundo, que habíamos hablado de... y tendrás paz en la tierra. Entonces aquí. Ok, les cuento rápido, se trata porque no lo estoy pudiendo encontrar. Eh, eh, Hay toda una sección, la sección del Zohar de esta semana comienza hablando acerca de, dice, el Zohar comienza diciendo,
en el caminas por el camino de mis estatutos o de mis ordenanzas, puntos suspensivos, y te van a pasar todas estas cosas buenas, ¿no? Y dice Rabbi Hía abrió Mishlei capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, que dice: oh mi gente, recuerden lo que el rey de Moab diseñó junto con Bilam, el hijo de Beor, Bilam ben Beor, en contra del pueblo de Israel. Y si se acuerdan la porción de Balak, Balak es el rey de Moab que le tiene miedo a Moisés y a su gente, y contrata a Bilam para que Bilam lo... Y cuando tenemos esa porción, la porción de Balak, rara vez no hablo del tema de cómo el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, explica la porción de Bilam, en la porción de Balak, que dice que Bilam era un profeta tan elevado espiritualmente como Moisés. Y uno se pregunta, hechicero y era una mala persona, y el otro era un líder metafísico, espiritual, bueno, en realidad, pero el otro era un líder espiritual que liberó al pueblo, que tenía todo tipo de contacto con... y el Ramjal resume esto en una frase que dice: hacia donde la persona quiera, el creador iluminará. Una persona puede tener una gran capacidad, pero esa capacidad que tiene no le garantiza que le va a ir bien, pero sí le garantiza que va a poder precipitar y va a poder realizar, hacer real algo que tiene en su conciencia. Es decir, cuanto más vasija es la persona, cuanto más grande su vasija, su deseo, su capacidad intelectual, emocional y física, es decir, cuanto más Yud Ke Vav Ke tiene él manifestado en sí mismo, más potente es la capacidad que él, más potente es la luz que él tiene, que él recibe del universo. Pero esa luz no lo va a iluminar para que sea una buena persona. Esa luz le va a iluminar el camino por donde él quiere, le va a servir como energía o como combustible para precipitar y que se manifieste en su vida, que está en su... ¿sí? La luz no ilumina a las personas para hacerlos buenos. La luz ilumina por donde quiere transitar la persona, que es decir, es en el camino de los estatutos o del árbol de la vida, o en el camino del mal, es decir, deseo egoísta. En cualquiera de los casos, a mayor vasija, mayor capacidad, la persona va a ser más capaz simplemente de precipitar y de hacerlo real, de realizar, ¿sí? La realización de algo. Quiere decir que vaya a ser algo bueno. Ahora, dentro de los ejemplos de que cuando sigas mis estatutos vas a tener estas recompensas positivas, dice, vas a tener paz en la tierra. Y una de las explicaciones que da el Zohar, que es sumamente interesante, de la misma forma que porque Moisés caminaba los estatutos de la Torá, nunca se enteró que Bilam y Balak estaban... Hay toda una porción de Balak que están tratando de maldecirlos, de matarlos, de hacer todo tipo de conspiraciones en contra de ellos. Y Moisés está con su gente allá abajo sin ningún tipo de... Ni siquiera sabe que esto está ocurriendo. De la misma forma, dice el Zohar, cuando una persona se va a dormir en la noche, infinidad de juicios y el Zohar lo describe como si fueran demonios, que ando por encima de él, de la misma forma que Bilam y Balak merodeaban por encima del campamento de Israel.
Eh, y que en este caso no son como Bilam y Balak, que no tienen razón de ser para estar ahí, sino que son en realidad los juicios de todas las cosas negativas que nosotros hemos hecho, puesto que también está escrito en el Zohar de esta semana, que dice que el sistema castiga al mundo con la cantidad de juicio que el mundo es capaz de sostener, puesto que si todo el juicio que los seres humanos merecen se precipitaran a la tierra dejaría de existir. ¿Sí? Hay mucho más juicio que debería de caer sobre el mundo, pero que no cae. Y que dice que la razón por la cual no cae, y por eso también hago un paréntesis, dice que es sumamente importante que cuando una persona está acostada en su cama, lista para irse a dormir, no hable de hechos o de cosas malas y no vea. ¿Sí? Eh, a nosotros nos pasa a veces de que vemos televisión antes de dormir. Cuando uno ya está acostado en su cama. Es sumamente importante no ver películas de terror, no ver imágenes, ¿cómo se dice? Gory images. Imágenes sangrientas, cosas que tengan que ver con juicio antes de ir a dormir, porque eso le da permiso a esos juicios a descender mientras la persona duerme. ¿Sí? Lo último que una persona ve antes de irse a dormir deben ser imágenes positivas y debe hablar de cosas positivas. Por eso lo último que una persona tiene que hacer antes de irse a dormir es decir el Shema. O a lo mejor leer un poco de Zohar o algo de un nivel, simplemente ver la tele. Pero en realidad él dice que lo que protege a una persona es el deseo de caminar por los estatutos de la Torah. Mientras la persona tiene ese deseo, puede ser que no lo esté pudiendo hacer correctamente, puede ser que no le salga tan bien, pero que el simple deseo de por el camino recto de los estatutos de la Torá protege a Israel incluso de algo tan negativo como Bilam y Balak. Bueno, estamos sobre la hora. Solo avisarles, sobre todo a la gente que está en la clase de Zohar en Buenos Aires, que este próximo Shabbat mi hijo más chiquito hace Bar Mitzvah, así que ya es el último Bar Mitzvah aparentemente en el espacio Ilusión en El Salvador 8, ahí es donde ustedes están tomando. Shaharit para los hombres va a ser a las 9 de la mañana, seguramente la lectura de la Torah alrededor de las 10, 10 y media de la mañana. Así que están todos avisados y todos serán sumamente bienvenidos. Va a ser un placer tenerlos ahí el día que Dolce suba por primera vez a la Torah. Mushi para los que no lo conocen como Dolce. Así que bueno, es una familia, va a ser una gran a todos ustedes, nuestra familia extensiva, este Shabbat para el Bar Mitzvah de Mushi. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.